Hola a todos y todas. Bien, vamos a arrancar con esta cuarta clase de neurofisiología. En esta ocasión vamos a ver en dos videos la fisiología del dolor. El dolor tiene una definición muy clara a través de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿sí? Que es la siguiente. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o que se describe como ocasionada por dicha lesión, ¿sí? Entonces, cuando leemos esta definición, podemos intuir entonces que el dolor, a pesar de ser desagradable, no es algo que sea malo, sino por el contrario, es una señal de alerta que viene a avisarnos que hay algo que no está bien, ¿sí? Ya sea porque hay una lesión real de algún tejido o de una víscera, o que hay un peligro potencial de que eso suceda, ¿sí? De que suceda una lesión. O sea que, sea de la forma que sea, el dolor termina siendo una señal de alerta para hacer algo y resolverlo. Entonces está la otra definición, que es la definición de Guyton, ¿sí? Que está en el libro de Guyton, que dice que el dolor es un mecanismo de protección del organismo que es indispensable para la supervivencia y que aparece ante una lesión de cualquier tejido y hace que nosotros nos alejemos del dolor eliminando o tratando de eliminar el estímulo doloroso. Lo cual tiene mucho sentido si volvemos a que el dolor es una alerta que tiene el cuerpo para avisarnos que algo no está bien. Entonces, la idea es no dejar que ese dolor se cronifique porque es más difícil sacarlo y prestarle atención a las señales que el cuerpo nos da, ¿sí? En cuanto a la cuestión de la supervivencia, es sencillo, ¿sí? Si hay algo que a mí me está generando dolor, yo lo que voy a buscar es primero alejarme del estímulo, como algo tan sencillo como cuando yo me acerco a algo que está demasiado caliente, retiro la mano, ¿sí? Primero en forma refleja, porque es una forma de protegerme involuntariamente del dolor, y después en forma consciente. Entonces, cuando se produce una irritación, una lesión, ¿sí? Ya sea en cualquier región del cuerpo, se genera un proceso inflamatorio donde se liberan un montón de sustancias que son mediadores químicos de esa inflamación, que lo que hacen es estimular o excitar a los nociceptores, que son los receptores del dolor, que no son más que las terminaciones nerviosas libres o desnudas de los axones de las fibras que conducen el dolor, ¿sí? Que también son capaces de liberar neurotransmisores. Entonces, estos mediadores químicos lo que hacen es estimular a los nociceptores para que traduzcan ese estímulo y lo transformen en una señal eléctrica que pueda ser transmitido hasta el asta dorsal de la médula espinal para después ascender por el lado contralateral hacia el tálamo y posteriormente a la corteza, donde vamos a tener la posibilidad de interpretar y percibir ese dolor, ¿sí? ¿Dónde están esos nociceptores y qué eran? Dijimos que los nociceptores eran las terminaciones nerviosas libres o desnudas de esas fibras de axones periféricos que son las que después van a formar la vía de dolor. Entonces, esos nociceptores están en todas partes del cuerpo, pero se clasifican básicamente en tres tipos, ¿sí? Según las características, según los estímulos que reciban, van a ser diferentes. Entonces, hay receptores cutáneos, ¿sí? Receptores que están en la piel, que son terminaciones libres que están
a nivel de la... fíjense que estos están encapsulados y estos son terminaciones libres, están a nivel de la dermis y sensan múltiples cantidades de estímulos, ¿sí? Ya sean estímulos térmicos, mecánicos o químicos, y por eso se dice que son polimodales. Los receptores músculo-articulares también tienen de los dos tipos de receptores, que ahora vamos a ver a qué tipo de receptores me estoy refiriendo, según la fibra de la que provengan, ¿sí? Los músculos articulares también tienen receptores. La característica a tener en cuenta es que en la articulación, excepto el cartílago articular, todos los demás componentes, llámese cápsula, ligamentos y el mismo líquido, tienen nociceptores o receptores para el dolor, ¿sí? Este tipo de receptores sensan por ahí las contracciones sostenidas de un músculo, la isquemia muscular que produce dolor, la presión en las articulaciones, la liberación de distintas sustancias químicas durante la contracción, en fin, un montón de estímulos de diferente tipo también. Y los viscerales son los más complejos o los menos conocidos y responden también a múltiples estímulos. Así que lo que vamos a hacer es ver los distintos estímulos, ¿sí? A modo de resumen, que pueden ser térmicos, mecánicos o químicos. Dentro de los químicos están todas esas sustancias que eran mediadores de la inflamación, como la bradicinina, la serotonina, la histamina. Acuérdense los iones de potasio, que son los que se sensan a nivel del músculo, ¿sí? Fíjense, son todos neurotransmisores que a su vez excitan o provocan la liberación de otros neurotransmisores de los nociceptores en las vías de dolor, ¿sí? Las vías de dolor agudo, que son las vías que tienen receptores de fibras A delta, ¿sí? Sensan dolores agudos precisamente, ahora vamos a ver cuáles son, sensan estímulos más bien mecánicos o térmicos, esos dolores que tienen que ver con frío-calor o con presión, me corto, me pincho, me golpeo, ¿sí? Dolor muy rápido y agudo que asciende directamente al sistema nervioso central. Mientras tanto, el dolor crónico puede tener influencia, ¿sí?, por los tres tipos de estímulos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con el tipo de fibra de la cual procede el nociceptor, ¿sí? Los nociceptores A delta provienen de fibras que son mielinizadas, y como sus axones son más gruesos y están recubiertos por mielina, reaccionan de forma muy rápida, o sea, llevando la sensación del dolor agudo, ¿sí? El dolor urgente, el dolor rápido, rápidamente tengo que informar. Son dolores que exigen una respuesta rápida. Mientras tanto, los nociceptores provenientes de la fibra C son mucho más finitos, son amielínicos, ¿sí? Son desnudos, entonces la conducción nerviosa es mucho más lenta, por eso tiene que ver con el dolor crónico, y responde a cualquiera de los estímulos que le apliquemos. Entonces, a modo de resumen de los nociceptores, ¿sí? Depende de la fibra A delta o C que provengan. Fíjense que una regla mnemotécnica es bastante sencilla.
A es de agudo, C de dolor crónico, ¿sí? Si podemos interpretar, ahora en el segundo video vamos a ver los tipos de dolores más definidos, más específicos que hay, pero a grandes rasgos el dolor agudo es un dolor rápido que está transmitido por fibras mielínicas gruesas, que son muy rápidas y que, por último, también tiene la posibilidad de liberar neurotransmisores. En este caso, las vías de dolor rápido transmiten un neurotransmisor por excelencia, que es el glutamato, ¿sí? Que actúa rápidamente, pero también se agota rápidamente. Acerca de los tractos, ahora vamos a charlar. Por ahora sepan que las fibras A delta son las fibras que van a componer el haz neoespinotalámico de la vía espinotalámica que lleva la información de dolor hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Por su parte, las fibras C informan acerca del dolor lento o crónico. Sus fibras son mucho más finitas, más chiquitas, no tienen mielina, por lo tanto su velocidad de conducción es muy lenta y tiene principalmente como neurotransmisor a la sustancia P, que se libera bien lentamente. También tienen glutamato, pero dijimos, en este caso, ¿sí? En esta vía paleoespinotalámica van a estar los dos tipos de transmisores. Lo que pasa es que el glutamato se va a consumir rápidamente en la hendidura sináptica y el que va a seguir liberándose y generando acción va a ser la sustancia P. Entonces vamos rapidito a ver la vía espinotalámica, que es la vía que va a conducir el dolor hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Espinotalámica es una vía sensitiva, por lo cual tiene 3 neuronas, una neurona que va a estar en el ganglio dorsal de la médula espinal, ¿sí? Primer neurona, una segunda neurona que va a estar en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Y una tercera neurona que va a estar a nivel del tálamo, ¿sí? Y que va a llevar sus proyecciones hasta la corteza cerebral, ¿sí? Esa corteza cerebral es la corteza postcentral, área 321 de Brodmann, o área de la sensibilidad somática, el área 1 de la sensibilidad somática, perdón, y también el área 2 de la sensibilidad somática, que son las áreas 5 y 7 de Brodmann, con la representación de su músculo sensitivo que ya deben haber visto en anatomía. Ahora bien, cuando esa vía espinotalámica asciende, lo hace a través de dos haces, ¿sí? Un haz neoespinotalámico, que va a llevar la información de dolor rápido o agudo, y el haz paleoespinotalámico, que es un haz de origen más antiguo, que va a llevar las fibras para el dolor lento o crónico. La diferencia va a radicar en qué lugar del asta dorsal hacen la sinapsis y en qué lugar termina la vía para saber cómo es la localización del dolor y la capacidad de sentirlo, ¿sí? Entonces, dijimos que las fibras de dolor rápido respondían a estímulos mecánicos o térmicos, ¿sí? Y que eran provenientes de los nervios periféricos de las fibras A delta, ¿sí? Entonces, la primera neurona de esta vía se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y hace sinapsis con una segunda neurona que está dentro de la asta dorsal de la médula espinal, sobre todo a nivel de las láminas 1 y 5, ¿sí? Después repasen un poquito de anatomía, pero recuerden cómo está dividida, en las láminas que está dividida este asta, ¿sí? Entonces, una vez que las neuronas hacen sinapsis en la lámina
1 y en la lámina 5 del asta dorsal de la médula espinal, lo que hacen es decusar o cruzarse por la comisura anterior de la médula espinal hacia el lado contralateral y ascender por el cordón anterolateral hacia el tálamo, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Algunas fibras se van a detener en la formación reticular, ¿sí? Pero casi todas van a llegar al complejo ventrovasal del tálamo, algunas al grupo nuclear posterior, ¿sí? Y van a llegar junto con el cordón dorso-lemnisco medial, que va a estar encargado de la sensación táctil. Después, algunas fibras van a llegar rápidamente, ¿sí? Casi directamente, algunas no, todas las fibras que llegaron van a llegar a la corteza somatosensitiva para informar rápidamente de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta vía, la particularidad que tiene es que prácticamente no se desvía. Fíjense que sigue gruesa hasta la corteza somática sensitiva. Y como llega con el cordón lemnisco medial, hace que la capacidad para localizar este tipo de dolor agudo sea muy exquisita, ¿sí? Porque uno puede precisar y dar la información exacta de dónde le duele y por qué le duele, ¿sí? Entonces, en este tipo de vías, el neurotransmisor por excelencia, ya dijimos, es el glutamato, que dura milisegundos en la hendidura sináptica para generar la apertura de los canales iónicos que van a facilitar la transmisión del potencial de acción a través del haz hacia el cerebro, ¿no? Bien. Por el contrario, el otro tipo de fibras que vamos a tener son las que forman el haz paleo-espinotalámico, ¿sí? Este haz de dolor crónico o lento recibe cualquier tipo de estímulos, si recuerdan que les dije, ¿sí? Entonces, las fibras C, que son fibras mucho más finitas y amielínicas, ¿sí? Provenientes de axones, de nervios periféricos de fibra C, perdón, tienen su primer neurona en el ganglio de la raíz dorsal y hacen sinapsis con una segunda neurona que casi por completo están en la lámina 1 y 2 del asta dorsal de la médula y hacen conexiones cortitas hasta llegar hasta la lámina 5 y de ahí decusan las fibras por la comisura anterior de la médula espinal, ¿sí? Juntándose en una primera instancia con las fibras del dolor agudo y rápido, ¿sí? O sea que este haz paleoespinotalámico, si bien lleva todas fibras de tipo C, lleva algunas a delta también, por lo menos en su inicio. Y de allí asciende por la vía anterolateral o el cordón medular anterolateral, perdón, hacia el tálamo también, ¿sí? Entonces, ¿dónde termina este haz? Tiene una localización distinta, ¿sí? Termina casi en todo lo que es la formación reticular, ¿sí? Y llega hasta las regiones basales del cerebro, ¿sí? Tálamo y hipotálamo, con conexiones muy difusas, ¿sí? Muy difusas y polisinápticas, lo cual hace que la localización o la capacidad para localizar este dolor sea mala, ¿sí? Los dolores, por ejemplo, de una patología oncológica, un dolor abdominal, un dolor en el brazo, es muy difícil que el paciente pueda precisar de dónde viene o cuál es el origen, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores encargados o liberados por esta vía son el glutamato en primer lugar y la sustancia P en segundo lugar.
El glutamato lo va a hacer en una primera instancia, se va a agotar rápido, y la sustancia P es la que se va a seguir liberando para generar la respuesta lenta y crónica, ¿sí? A veces dura segundos, a veces puede estar liberándose minutos también. Entonces, fíjense, por ejemplo, en una quemadura, inicialmente cuando ustedes se queman, el dolor es un dolor agudo, muy muy fuerte, pero cuando queda la lesión tisular, se sigue informando permanentemente del dolor y ya duele todo, ya uno no puede precisar por más de que lo estamos viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si bien tenemos una vía que informa de dolor agudo, de dolor crónico, la intensidad con la que cada uno siente el dolor varía de persona a persona. ¿Y eso a qué responde? Responde a que todos tenemos la capacidad con nuestro encéfalo de modular ese ascenso de información de dolor hacia los centros superiores, ¿sí? Porque todos tenemos en nuestro encéfalo un sistema endógeno de analgesia, que es un sistema descendente, que se encarga de modular o inhibir, sobre todo a nivel del asta, acá a nivel del asta dorsal de la médula, la entrada de la vía de dolor, ¿sí? Entonces, este sistema de analgesia está formado por 3 regiones muy importantes, ¿sí? Uno es la región perisilviana, alrededor del acueducto de Silvio, y las áreas periventriculares del mesencéfalo, ¿sí? Acá están las primeras neuronas, que hacen contacto con un segundo grupo de células que está en el núcleo magno del RAFE, en la parte inferior de la protuberancia, y el núcleo paragigantocelular, que estaría más lateral, acá en la protuberancia, para finalmente hacer sinapsis descender y hacer sinapsis con neuronas que están en el asta dorsal de la médula, y lo que hacen es liberar neurotransmisores que lo que van a hacer es ponerle un freno a esa sinapsis segunda, a la primera sinapsis, perdón, que tenía la vía de dolor, ¿sí? Entonces, cuando esta primera neurona intenta hacer sinapsis con la segunda neurona que estaba en el asta dorsal, hay interneuronas, ¿sí?, que son secretoras de sustancias inhibidoras, que lo que hacen es modular o frenar esa sinapsis para que la vía no ascienda, ¿sí? ¿De qué manera? No permitiendo que se liberen los neurotransmisores, ¿sí?, que son los encargados de generar esa sinapsis. Entonces, ¿a través de qué lo hacen? A través de neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Son principalmente la serotonina y las encefalinas. La serotonina se cree que tiene la capacidad de facilitar que se secreten encefalinas. Y las encefalinas se cree más aún todavía que el mecanismo de acción es inhibir tanto presináptica como postsinápticamente a las fibras, tanto C como a delta, cuando ingresan a la médula espinal. ¿De qué manera? Lo que hacen es bloquear, ¿sí? Una vez que se liberan a la hendidura sináptica, lo que hacen es bloquear los canales de calcio. Si ustedes recuerdan en la clase que yo les di de sinapsis, esos canales de calcio, cuando se abrían y habilitaban la entrada de calcio al terminal presináptico, lo que hacían era habilitar la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Entonces, si las encefalinas, junto con los opioides como la morfina, por ejemplo,
inhiben o bloquean los canales de calcio en el terminal presináptico, sobre todo, no se libera ni el glutamato ni la sustancia P, con lo cual estaría inhibido el ingreso o la transmisión o esta sinapsis primera, que es la que inicia la sensación de dolor, ¿sí? Entonces, este sistema endógeno de analgesia tiene la propiedad de modular o de inhibir el ingreso de la vía de dolor hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Por otro lado, tenemos opiáceos u opioides naturales en el encéfalo, que son las endorfinas y las encefalinas. Más precisamente, en realidad no vamos a hablar de los precursores para no hacer tan extensa la clase, porque se lo van a olvidar dentro de un rato, ¿sí? Pero esos opioides, junto con el sistema de analgesia que yo les mencioné, que eran las células, las neuronas descendentes, ¿sí?, que inhiben la entrada en el asta dorsal, junto entonces con los opioides, este sistema llegan prácticamente a suprimir casi por completo los impulsos nerviosos que llevan la señal de dolor al cerebro, ¿sí? Bien, otra forma que tiene el sistema nervioso de modular esa respuesta es ante la inhibición lateral mediante sensaciones táctiles simultáneas, ¿sí? Fíjense, en esta imagen ustedes tienen las fibras A beta, que son las que llevan las sensaciones táctiles, que son bien gruesas y mielínicas, y estas dos son las fibras del dolor. Estas son las fibras C, que son amielínicas, y estas las fibras A delta. Entonces, ¿qué sucede? Si simultáneamente se aplica un estímulo táctil, ¿sí?, y se estimula a las fibras grandes A betas, procedentes de receptores táctiles periféricos, se puede deprimir la transmisión de las señales de dolor procedentes de la misma región corporal. Entonces, eso explica por qué cuando uno se pincha o se golpea, enseguida se frota fuerte la mano para que pase el dolor, y pasa, ¿sí? Por lo menos en el momento en que se están estimulando simultáneamente, la información de la piel, de los receptores táctiles viaja más rápidamente que la sensación de dolor, y por eso explica esta teoría, ¿sí? Por otro lado, se inhibe a nivel de la dorsal lateralmente a la vía de dolor a través de neurotransmisores, y eso es la teoría de la compuerta. Así que esta inhibición lateral explica entonces por qué el roce, por qué un masaje, ¿sí?, alivia el dolor. Entonces nos da una idea de cómo empezar a trabajar. Hasta acá vamos a dejar este primer videito, ¿sí?, y vamos a continuar. Bueno, muy bien. En esta segunda parte lo que vamos a ver es los distintos tipos de dolor que tenemos, ¿sí? Ya vimos cuáles son los nociceptores, cuáles son los haces que llevan cada tipo de dolor hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Y cómo se modula esa intensidad con la que yo puedo sentir el dolor o no, ¿sí? Desde ya, cuando el sistema endógeno de analgesia no es suficiente para hacer que el dolor sea soportable, yo necesito analgesia exógena, ¿sí? Por eso recurrimos a la medicación y por eso hay tantos fármacos que modulan el dolor. Bueno, entonces sin desviarnos vamos a ver qué tipos de dolor existen, ¿sí? Los dolores se pueden clasificar según su evolución, según su origen, según el modo en que se producen o según su localización.
Entonces, según su evolución o tiempo de aparición, los dolores se pueden clasificar en agudos o crónicos, ¿sí? Un dolor agudo es un dolor que sucede por la activación inmediata de los sistemas nociceptivos por una noxa determinada. Recuérdense que esa noxa o estímulo tiene que ver por lo general con un estímulo mecánico o un estímulo térmico, ¿sí? Yo me corto, me pincho, me clavo algo, me quemo, ¿sí? Y eso genera un dolor muy intenso y pulsante que se percibe como tal a través de la vía de dolor agudo, ¿sí? En cambio, el dolor crónico, el dolor crónico es un dolor que persiste, ¿sí? Que puede autoperpetuarse, ¿sí? Incluso aún después de la lesión o sin la lesión presente, ¿sí? Que suele ser refractario a los tratamientos, o sea, por más de que uno genere un tratamiento, por ejemplo, atender un dolor agudo implica, es muy intenso, pero yo lo trato y pasa. El dolor crónico suele ser refractario a los tratamientos. Yo, por más intentos que haga por modificarlo o por sacarlo, por lo general sigue persistiendo. ¿Sí? Es un dolor crónico, nauseoso, sordo, imposible de precisar y muy molesto. Entonces, el dolor crónico, ¿sí? Y el dolor agudo tienen características determinadas, ¿sí? El dolor agudo tiene un comienzo y un final definido. En cambio, el dolor crónico tiene un comienzo que es mal definido porque no lo podemos definir. A veces está la lesión y hay veces que no, y su duración es larga, ¿sí? El dolor agudo es bien localizado, yo sé dónde me sucedieron las cosas. El dolor crónico es mucho más difuso por la cantidad de conexiones polisinápticas de las que les hablé en el video anterior, ¿sí? La relación entre el estímulo y la intensidad con la que yo lo siento está relacionada. Si yo me pegué un martillazo, el estímulo que yo le di y el dolor intenso que yo siento tiene relación. En cambio, en el dolor crónico, como no es preciso establecer un comienzo ni un estímulo definido, la intensidad y el estímulo no están relacionados. A veces son dolores muy fuertes y no se conoce bien ni siquiera cuál es el estímulo que lo está generando. De igual forma, hay manifestaciones en el sistema nervioso autónomo que se van a manifestar en el dolor agudo y en el crónico uno se habitúa. O sea, si yo te martillo un dedo o te cortas o te clavas algo o te quemas, ¿sí? Vas a tener sudoración, vas a tener taquicardia, vas a respirar más agitadamente, van a haber una hiperactividad de reacciones del sistema nervioso autónomo en respuesta a ese dolor agudo, ¿sí? En cambio, en el dolor crónico hay habituación y el sistema nervioso autónomo no da esas manifestaciones, ¿sí? Alteraciones psicológicas, en el dolor agudo uno no tiene tiempo de pensar en nada. El dolor se siente inmediatamente. En cambio, en el dolor crónico sí hay manifestaciones psicológicas importantes, ¿sí? Porque imagínense la angustia que genera vivir con dolor, ¿sí? ¿Tiene un significado? Sí. El dolor agudo nos está advirtiendo una situación de peligro y nos obliga a hacer algo para remediarlo, ¿sí? Entonces, o actuamos de manera refleja, alejándonos del dolor, o vamos inmediatamente a resolverlo con un médico, o ponemos la mano debajo de un grifo de agua si nos quemamos, tratamos de resolverlo. Nos está advirtiendo de un peligro y de que tenemos que hacer algo. El dolor crónico realmente no tiene un significado, ¿sí? Tener un dolor crónico, por ejemplo, en oncología, no tiene ninguna explicación. Sufrir indefinidamente no tiene ningún significado.
Según su origen, los dolores pueden ser somáticos o viscerales. Somáticos, que provienen de alguna región del cuerpo determinada, como es el dolor por injurias de la piel, de los músculos, del tejido conectivo, de los huesos. Recuerden que de los huesos el periósteo duele mucho, ¿sí? Cuando uno decimos que tenemos dolor de cabeza es por lo general por irritación de las meninges, no del cerebro en sí. Las articulaciones tienen sus nociceptores, todas las regiones corporales que duelen podrían decirse que tienen un dolor somático, ¿sí? Y hay un dolor que es visceral, y que dijimos que los nociceptores viscerales tenían particularidades, ¿sí? No se estimulan de la misma manera, o no es tan fácil estimularlo de la misma manera que un dolor somático, ¿sí? Entonces, los dolores viscerales responden a las vísceras huecas y conductos, a las cápsulas de las vísceras y a los vasos sanguíneos. ¿A qué responden? Responden a estímulos distintos, ¿sí? Cuando yo distiendo, y aparte todos responden de manera distinta según el órgano que se esté afectando, ¿sí? Por ejemplo, la isquemia y la irritación mecánica de un vaso duele, la distensión de una pared o de una cápsula duele, los espasmos violentos y la inflamación en una víscera duele. Ahora, yo no puedo decir que me duele porque me corté el intestino, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de estos dolores? El somático es un dolor que puede ser localizado con precisión, entonces se dice que es un dolor epicrítico, ¿sí? Mientras tanto, el visceral, como no se puede localizar con precisión, se habla de dolor protopático, como si fuera a grosso modo, ¿sí? La proyección sobre la superficie corporal y el dolor somático, yo puedo mostrar la superficie corporal donde está la lesión, ¿sí? Un dolor visceral es un dolor generalizado que por lo general se da sobre la línea media cuando procede del tubo digestivo, o a veces tiene irradiaciones, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, que es el dolor irradiado y el dolor referido, ¿sí? ¿Qué efecto tiene con la palpación? ¿Sí? Cuando yo toco una región corporal que está afectada o ejerzo presión sobre una región somática afectada, aumenta el dolor, ¿sí? Ahora, el dolor visceral no es tan claro, no se aprecia ni se asocia a una contractura muscular o a una palpación. Yo no puedo ni aumentarlo ni disminuirlo con la palpación. El dolor somático frecuentemente no se acompaña de manifestaciones vegetativas, ¿sí? Acuérdense, porque responde a un dolor más epicrítico, mientras que el dolor visceral, sí, ¿sí? Hay náuseas, hay sudoración, hay taquicardia. Por otro lado, en los dos hay afectación del psiquismo y puede aparecer insomnio, ¿sí? Un dolor de estómago, un dolor cardíaco, un dolor de pleuras, o un dolor por una isquemia en un vaso sanguíneo que está provocando una úlcera, duele, ¿sí? Duele, no te deja dormir y te vuelve loco. Y un dolor en una rodilla, en un músculo, un dolor de cabeza, genera lo mismo. Ahora, según el mecanismo de producción, pueden ser nociceptivos, que son los dolores precisamente provocados por una lesión somática o visceral, que son los dolores que se consideran normales o fisiológicos, ¿sí? Que son los dolores más habituales, que están producidos por una anoxa y activan a los nociceptores de las dos vías, ¿sí? O puede ser neuropático. Y el neuropático, acuérdense de que
una vez que se estimulan los nociceptores, el dolor asciende a través de los axones de esas neuronas que forman la vía que lleva el dolor hasta el cerebro, ¿sí? Si se altera o se lesiona esa vía, ¿sí?, o ese axón, o alguna parte del recorrido de ese haz, entonces hablamos de un dolor neuropático que se llama anormal o patológico y que es mucho más difícil de tratar y que por lo general puede cursar con alodinia, ¿sí? La alodinia tiene que ver con la aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos, ¿sí? Yo puedo soplarme la mano y eso no me duele, ¿sí? Pero si yo tengo quemada la mano, ¿sí?, y me soplo, eso genera mucho dolor, ¿sí?, y es con un estímulo que habitualmente no causaría dolor, ¿sí? Bien. Por último, según la localización, los dolores van a ser bien localizados, donde la zona de dolor guarda relación con su origen. Yo me lastimé el tobillo y me duele el tobillo y lo puedo localizar. Puede ser irradiado, que es un dolor que se transmite a lo largo de un nervio extendiéndose a partir de su sitio de origen, ¿sí? Yo tengo un pinzamiento del nervio ciático o del plexo braquial, supónganse, y me duele toda la pierna o todo el brazo en el recorrido del nervio que está pinzado, ¿sí? Y hago, por ejemplo, en el caso del pinzamiento del nervio ciático, una lumbociatalgia por irradiación del dolor a través de todo el recorrido del nervio. O puede ser referido, ¿sí? Referido es, por ejemplo, yo tengo un infarto, ¿sí?, y el dolor se irradia. Las personas que se están infartando no tienen dolor en el corazón, sino que tienen dolor que se irradia en todo el brazo izquierdo y en el tórax, en el hombro, ¿sí?, y que son dolores que se sienten en una parte del cuerpo que es distante a la del sitio de origen y que por lo general son los dolores de origen visceral. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque a nivel del asta posterior de la médula, ¿sí?, las neuronas procedentes, las neuronas que proyectan el dolor visceral y las neuronas de la piel, ¿sí?, confluyen en el mismo área de la, a ver, en esta foto lo van a ver más fácil, ¿sí? Las fibras nerviosas que provienen de la víscera hacen sinapsis en el mismo lugar del asta posterior de la médula espinal con las fibras nerviosas que proceden de la piel. Pero, por lo general, cuando la transmisión se inicia, estas fibras nerviosas cutáneas tienen una transmisión mucho más rápida que las del dolor propiamente dicha de las vísceras, ¿sí? Acuérdense que estas fibras eran mucho más rápidas. Entonces, el paciente no percibe el dolor desde la víscera, sino que el dolor se siente en la región de la piel estimulada, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, hay el dolor del corazón que yo les decía, ¿sí?, va a sentirse a nivel del hombro y todo el brazo izquierdo, ¿sí? El dolor en el esófago va a traducirse en esta región del tórax y del hombro, ¿sí? Los dolores menstruales, por ejemplo, de ovarios, se sienten a nivel de, del área del riñón, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando se estimula simultáneamente en el asta dorsal o sea, la llegada es simultánea de las fibras nerviosas de una víscera y de las fibras nerviosas cutáneas, ante la estimulación se transmite primero la inervación de la piel y por eso el dolor parece que se siente en la piel de determinada región y no puede esclarecerse
como visceral propiamente dicho, ¿sí? Entonces, acá tienen otra foto de, según el órgano o la víscera que está comprometida, cuál es la región de la piel o del cuerpo donde uno puede referir ese dolor, ¿sí? Por último, y como para hacer un resumen de estos dos videos, vamos a ver los pasos de la fisiopatología del dolor, ¿sí? Dijimos que ante un estímulo nocivo que podía ser térmico, mecánico o químico, ¿sí? Se lesiona y se estimula a los nociceptores. Esa lesión es traducida en un potencial de acción, en un estímulo eléctrico que pueda ser transmitido por los axones de las fibras tanto C como A delta, llegando a la médula espinal, ¿sí? ¿Para qué? Para difusar y ascender hasta el sistema nervioso central y percibirse. Pero previo a eso, ¿sí? Teníamos un sistema de modulación descendente que lo que hacía era modular precisamente el ascenso de esa vía. ¿Para qué? Para que yo después pueda percibir o interpretar el dolor de la manera en que lo percibe cada persona, ¿sí? O con la intensidad que cada uno lo percibe. Entonces, el estímulo nocivo que yo tuve, necesito que se transforme en un estímulo eléctrico, en un potencial de acción. Ese proceso se llama transducción. El segundo paso va a ser la transmisión, ¿sí? La propagación de ese potencial de acción hasta los niveles sensoriales más superiores, donde termina la vía, ¿sí? Tálamo y corteza. Por otro lado, ¿sí? Existe la capacidad de poder modificar o modular la transmisión de ese impulso, ¿sí? No todas las personas sentimos con la misma intensidad y eso tiene que ver, ya lo hablamos, con un sistema descendente y propio y endógeno que tenemos todos en el cuerpo y en el encéfalo para poder modular a través del asta dorsal a la vía de ingreso del dolor, ¿sí? Al inicio de la vía. Entonces, por último paso, lo que hacemos es cada uno poder procesar, ¿sí? Y crear esa experiencia absolutamente subjetiva y emocional que es el dolor. Y esa etapa se llama percepción. Y para cada persona es distinta, ¿sí? Cuando digo emocional también, hablo de que, esto me olvidé de decírselo, las conexiones que tenemos a nivel del sistema nervioso central también tienen que ver con el sistema límbico, ¿sí? Bien, así quedamos, con dolor de cabeza para poder procesar todo lo que aprendimos. Espero que les haya servido, así que nos vemos en la próxima.